Vamos a empezar con esta primera clase de angelología general para todos ustedes, tratando de que ustedes con esto tengan una base, un fundamento, una raíz, un cimiento para estudios posteriores de angelología que ustedes quieran llevar a cabo. Todo esto que se va a hablar aquí está sujeto a que ustedes puedan buscar mayor información. Nosotros les daremos algunas pistas de esta información para que la puedan llevar a cabo. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son los primeros seres en existir y creados por Dios Todopoderoso antes de todas las demás creaciones que conocemos y muchas que no conocemos. Los ángeles son una emanación del entendimiento divino, de la voluntad divina y del intelecto divino. Los ángeles están hechos, pues, como espíritus, son entendimiento puro, son intelecto puro, son una creación muy pura. De acuerdo a todos los cánones y a todas las fuentes canónicas, inclusive de otras tradiciones, los ángeles fueron creados simultáneamente por Dios. Por eso los ángeles son seres inmortales, pero no eternos, ya que la eternidad y la infinitud solamente pertenecen a Dios. Todos nosotros hemos sido creados inmortales. Bueno, cuando menos los ángeles y nosotros los seres humanos. Las otras criaturas no son inmortales. Pero quienes somos inmortales, como los ángeles y las almas humanas, no tenemos la eternidad. La eternidad es algo que Dios impartirá en la medida en que los espíritus angélicos y las almas humanas alcancen el logro del plan que Dios les dispuso para cada uno de ellos. Los ángeles son superiores a los seres humanos y fueron dotados de una gran inteligencia al ser creados. Los ángeles, desde sus propias jerarquías, tienen diferentes niveles de inteligencia, diferentes niveles de libre albedrío y diferentes niveles de voluntad. Porque en el momento de la creación Dios dotó a los ángeles y a Adán con voluntad propia y libre albedrío. La voluntad y el libre albedrío es el regalo primordial que Dios da a todos los seres humanos, y a los ángeles. Existir es ser libre. Existir es tener una voluntad propia para actuar y una libertad para elegir. Esto es lo que nos hace criaturas especiales hechas por Dios. Adán retuvo esta libertad de acción, pero los ángeles renunciaron a ella. La mayoría de los grupos de ángeles, que es en lo que consistió la prueba angélica, la mayoría de los grupos angélicos renunciaron a su voluntad voluntariamente. Ya explicaremos después en qué consistió esto. Y entregando su voluntad al Creador, lograron la plenitud para la que habían sido creados. En esto consistió realmente la prueba de los ángeles. Es por eso que el ángel es un ser de tal dedicación a la voluntad divina. Los ángeles que decidieron retener su libre albedrío pecaron finalmente contra el Creador, y su pecado primordial fue el orgullo. La función primordial y esencial de los ángeles es adorar a Dios y llevar en el universo a cabo los mandatos de Dios en la tierra y en todo el cosmos. Además, la función propia de cada uno es, en particular, ya que Dios no se repite y según el coro o el grupo
la hueste o la legión a la que corresponde. Los ángeles, pues, fueron creados con un propósito. Ahora, en este momento estamos viendo, de alguna manera, cuál fue, desde lo que podemos nosotros percibir y entender, la voluntad de Dios respecto de los ángeles. Pero en la mente del Creador ya existía todo el plan completo. El reino angélico, los diferentes mundos, dimensiones, frecuencias, galaxias, planetas, estrellas y los múltiples seres que habitarían toda esta creación. Ya estaba en la mente originaria de Dios desde el principio. ¿Desde cuál principio? ¿Desde el principio de Dios? No, porque Dios no tiene principio ni tiene fin, sino desde el principio de su creación. Podemos decir que cuando Dios decidió crear para el eterno, cuando Dios dijo hágase, todo ya estaba hecho y terminado. Desde la visión del eterno, en el momento en que Él dijo hágase, por su poder omnipotente, todo estaba hecho y terminado. Desde la visión y percepción de la criatura, surge el tiempo y el espacio que va a crear el proceso de desarrollo, el proceso de manifestación, desarrollo y logro del propósito de Dios en la creación. Y esto es bien importante porque realmente la voluntad de Dios impresa en cada criatura, cual ésta sea, visible o invisible, sutil o densa, espiritual o material, la voluntad impresa en cada criatura y el nivel de libre albedrío dado a cada criatura es la clave de todo el orden del universo y de todo el proceso de desarrollo y sucesos y finalidad de todos los seres creados. La forma o figura, los ángeles, pues entonces los ángeles son espíritus puros, son espíritus maravillosos que son invisibles al ojo humano. Aquí lo que tenemos que entender es que el Eterno creó todo en base a frecuencias vibratorias. Nosotros tenemos una percepción del universo de manera material, de manera física en algunos casos. Poco a poco, en la medida que el hombre ha ido desarrollando su ciencia, desde la parte racional, ha desarrollado instrumentos, aparatos, métodos para poder detectar la existencia de frecuencias vibratorias de lo que pudiéramos llamar cosas, objetos o seres. Desde la parte espiritual, el hombre desde el principio fue dotado por Dios. Desde el principio fue dotado por Dios para que pudiera desarrollar en sí mismo su propio ser, su propio cuerpo, su propia mente, sus propias emociones, como un gran mecanismo para detectar todos esos diferentes niveles de frecuencia, vibración, luz, densidad de la creación. Un místico, pues, puede ver lo que se llama los mundos superiores, el mundo angélico, y tocar, por decirlo así de alguna manera, la orla de la frecuencia de Dios, del Eterno. Y al mismo tiempo puede un místico percibir diferentes niveles de la creación de los seres, de los mundos y de las entidades dotadas con voluntad de inteligencia. Es solo cuestión de percepción. Por eso los ángeles a veces son percibidos de diferentes maneras. La forma o figura con que el hombre percibe a los ángeles debe de llevar al hombre a descodificarlos, ya que el ángel en sí es el mensajero y en él y sobre él lleva impreso el mensaje. Todo lo que aparece en la imagen del ángel es información para quien lo contempla.
Vamos a poner un ejemplo. Todo es información. Absolutamente todo es información. No, por ejemplo, nosotros vemos una nube en el cielo. Esa nube, si fuera analizada en laboratorio, podría contener, aparte de hidrógeno y oxígeno, que es lo que hace el agua, podría encontrarse una serie de otros elementos o gases mezclados dentro de la nube. Solo por decir que la nube, pero también la atmósfera contiene muchísimos elementos de los que está constituida. La Tierra que vemos físicamente está constituida de muchos elementos de los que está constituida. La reunión o combinación de todos esos elementos es lo que hace que la Tierra tenga cierta apariencia. No es lo mismo la apariencia de la Tierra en el desierto que la apariencia de la Tierra en un pantano, que la apariencia de la Tierra en las profundidades del mar, que la apariencia de la Tierra en un bosque, que la apariencia de la Tierra en un llano. Y lo mismo sucede con el agua y lo mismo con todos los elementos. Realmente nosotros percibimos la información que es todo el universo. Todo el universo es información en diferentes estados de frecuencia vibratoria, manifestada como luz, como temperatura, como movimiento, como densidad, como color, como sutileza o densidad, como visible o invisible, en fin, como una frecuencia de rapidísimo nivel de movimiento o una frecuencia de bajo nivel de movimiento. Todo es información. Entonces podemos decir que los ángeles son el primer flujo de información creado por el Eterno para con ello llevar a cabo todo el proceso creativo del universo, de toda la creación. Así pues, la forma en que un ángel se percibe nos da una información. La palabra ángel significa mensajero. Cuando un ser se presenta es un mensajero. En este sentido, pudiéramos decir que solo es una forma de nombrarlo de parte del ser humano respecto a los ángeles, pero realmente todo sería angélico. Una rosa es angélica, un encino es angélico, una roca es angélica, un mismo ser humano es un ángel. Cada criatura tiene voluntad propia, todo tiene voluntad, los minerales tienen voluntad, los vegetales tienen voluntad, los animales tienen voluntad, el ser humano tiene voluntad. Y hay libre albedrío. Hay ciertos niveles de libre albedrío, eso sí. A lo mejor para ustedes va a ser un poquito difícil entender que, por ejemplo, un mineral sí tiene un cierto nivel de libre albedrío que le permite cumplir con su función molecular y atómica en relación con otras especies minerales. Con otras especies minerales, ya que lo que distingue a los minerales, o hablemos de la tabla periódica de los elementos, y algunos más que se han descubierto y otros que se seguirán descubriendo, más estos nuevos elementos que se están surgiendo debido al manejo del hombre respecto de la parte atómica de la naturaleza, están surgiendo nuevos elementos, pues todos tienen su nivel de protones, de electrones, de carga electromagnética, etcétera, etcétera, y así hay muchas especies. Entonces un mineral, por ejemplo el oro, tiene por su carga atómica electrones, protones y núcleo, su carga electromagnética tiene una cierta información que es que se origina en la voluntad que Dios depositó en el oro. Y el oro se puede mezclar con tales o cuales elementos sí, con tales o cuales elementos no. Y ahí es donde está el pequeño
la pequeña semilla o el pequeño cúmulo de libre albedrío que tiene el oro para poder realizar en el orden establecido por el Creador en la naturaleza, que son las leyes universales, el poderse aliar o no con otros minerales, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con las plantas, y lo mismo pasa con los animales, y lo mismo pasa con el ser humano. Entre más conciencia tiene de sí mismo la criatura, mayor nivel de voluntad tiene la criatura, mayor nivel de libre albedrío tiene la criatura, y esto, a mayor nivel de voluntad y libre albedrío, a mayor nivel de conciencia de sí mismo, mayor abanico tiene de posibilidades para entrar en el proceso de la creación, y si funciona conforme a esas leyes precisas del universo, puede formar parte de un concierto de grande belleza, de grande armonía y de grande hermosura en la creación. Y así como decimos que el hombre, el ser humano, nosotros somos un alma metida en este cuerpo físico, que eso ya lo explicaremos más adelante cómo se da, porque es parte del mundo angélico. Así como el alma humana está metida dentro de este vehículo físico, se puede decir que los ángeles, ya que en la tradición hebrea se dice que no hay una brizna de hierba, una pequeña flor que esté creciendo en el bosque, que no tenga un ángel que le sople y le dice, crece, crece. Se puede decir que dentro del reino y mundo angélicos hay muchos de estos ángeles que están destinados a cuidar a cada planta de manera individual. Cada planta de cada especie tiene un ángel que lo cuida. Se puede decir que, por ejemplo, en el caso del oro o en el caso de una rosa, el oro como tal tiene un nivel espiritual profundo que es indetectable al hombre, obviamente. Pero aparte de eso, tiene una fuerza angélica que se encarga, a través de las leyes universales, de hacer que ese átomo de oro funcione de la manera perfecta en armonía con todo el universo. Y lo mismo sucede con una rosa. La rosa en sí tiene su propia esencia espiritual creada por el Eterno, pero al mismo tiempo tiene un ser angélico que trae una información para que ayude al propósito de aquel ser en la creación a través de la información que el ángel proporciona. Cuando nosotros vemos a los ángeles, bueno, en las diferentes culturas los han visto de diferente manera. Realmente en todas las culturas han visto ángeles. Todas las culturas tienen nombres diferentes para ellos y los han visto de diferente manera. En el caso de nosotros los cristianos, cuando a los ángeles se les pinta con ciertos símbolos, es una manera de simbolizar lo que son como información. Por ejemplo, el arcángel Mijael, que está representado con el Satán en los pies. En algunos casos lo pintan viniendo del cielo con el Satán cayendo hacia la negrura. En otros lugares lo pintan con el Satán a la orilla de un abismo de donde surge un fuego abrasador. En algunos casos Mijael o Miguel trae en su mano izquierda un escudo, en otros casos trae una balanza, en otros casos trae unas cadenas. En la mano derecha siempre que la tiene en alto, siempre la tendrá en alto, y la tiene con una espada o con una lanza. Entonces uno tiene que descodificar eso. Eso es solamente el símbolo de lo que es Miguel. Miguel, a través de esas manifestaciones que a veces los ángeles permiten que uno los vea de esa manera,
es una información que traen para nosotros. ¿Qué información? Todo lo que es Miguel está codificada su información en los símbolos con los cuales él se manifiesta. No siempre se ha manifestado así con la espada y con el escudo o con el estandarte, ¿no? A veces se ha manifestado de otras maneras Miguel. Estoy hablando solamente de la manera en que la mayor parte de la gente lo conoce. Y así Gabriel, Rafael y otros ángeles. Todo lo que vemos en ellos, ya que en nuestra visión al contemplar la información, por ejemplo, mis ojos están viendo ahorita aquí en la esquina un rosal. Eso es información que está ahí en esa zona de mi patio, esta información que ha tomado la forma de ese rosal y mis ojos lo perciben como un rosal. Es la forma en que yo lo percibo. Si en este momento yo enfocara mis ojos de otra manera a través del desarrollo de la videncia, de la clarividencia, de captar otras frecuencias de onda, podría ver el resplandor de energía que emana la rosa a su alrededor. Y si pudiera ir más allá, pudiera de pronto ver el rosal como con la figura del rosal, pero solamente pura luz o pura energía. Y si pudiera ver más allá, a lo mejor verías lo que es el rosal como átomos. Y si pudiera ir más allá, pudiera ver el rosal. Si pudiera tener una mirada microscópica, podría verlo a nivel atómico y a nivel de partículas subatómicas y a más niveles. Entonces, depende de la capacidad de percepción de la criatura sobre otra criatura, la capacidad de descodificar la información que cada criatura es. Yo estoy ahorita aquí ante ustedes, pero soy una información. Soy un cúmulo de información. Información que es mi conciencia, información que es mi mente, información que son mis sentimientos, información que son mi cuerpo, mis movimientos, la forma en que me vestí este día, el lugar donde estoy colocado con Cristian aquí. Todo es información. Y esta puede constantemente estar cambiando, pero todo dependerá para ello de cómo funcione yo como cúmulo de información en medio de toda la información que es el universo y de las diferentes, entre comillas, individualidades de información como es Cristian y los otros seres humanos, los objetos, los animales, las plantas, en fin. ¿Cómo me relaciono yo? A través de mi libre albedrío. Tengo una relación limitada de mi libre albedrío y de mi voluntad debido a que lo que me puede limitar y al mismo tiempo me puede no limitar es en qué medida soy consciente de que estoy funcionando con las leyes universales para relacionarme con información con otros cúmulos de información. Entonces, la libertad de acción, el libre albedrío y la voluntad se tienen que trabajar desde la conciencia a un nivel más profundo para poder realmente integrarnos de una manera armoniosa, bella y plena y total en la información de todo lo que es el universo. Los ángeles, pues, entonces, en forma general estamos viendo estos seres creados que son intelecto puro, que son entendimiento puro y que están siendo enviados en oleadas de parte del Eterno de manera constante, de manera inmortal, están siendo enviados y están funcionando en todo el universo. Todo el universo está lleno de ellos, todas las criaturas están siendo ayudadas por ellos. Y en este universo Dios permite que el libre albedrío funcione como cada criatura lo decida usar, su libre albedrío y su voluntad. Y conforme a la ley universal de causa y efecto, acción-reacción, cada criatura obtiene para sí o desarrolla cúmulos de información de diferentes frecuencias. Los seres que deciden obedecer, por decirle, llamémoslo obediencia, a descubrir con la conciencia que lo más hermoso es funcionar con las leyes que el mismo Eterno puso, porque son perfectas, y al funcionar de esa manera, el ser creado
se autorrealiza realmente, con belleza, con alegría, con amor, con perfección. Puede elegir eso, pero también puede elegir desde su libre albedrío y desde su voluntad conservarlas para sí mismo, crear la ilusión de que puede hacerlo por sí mismo sin tener una plena y total y absoluta relación con todo el orden cósmico, y entonces genera para sí caos y, en el caso de los hombres, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte, y ahí es donde realmente aparece el mal, que eso después lo vamos a ver con calma. Okay. En el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, en la parashá de Vayetze, donde se habla del sueño de Jacob, donde pues ve la escalera de Jacob y ve que los ángeles suben y bajan de los cielos, en realidad los sabios dicen que en este momento Jacob descubre esto de lo que estaba platicando el padre, o sea, que descubre que los ángeles, se da cuenta que los ángeles están en todas las cosas y que todos son campos de energía y que todos son campos de información y que hay un ángel detrás de esos campos de información. Y los sabios dicen, Maimónides, Moshe ben Maimónides dice que los ángeles se presentan o les permiten ser descubiertos, revelados, se permiten ser revelados por las personas que tienen un mérito. Y ese mérito es algo muy importante, porque si nosotros no tenemos ese mérito, pues a pesar de que todos estamos en este campo cuántico de información, pues no percibimos cada una de estas cosas. Una de las cosas que genera el mérito para poder tener ese contacto, esa conciencia de los ángeles, es que nosotros los activamos con nuestras palabras. Son campos de energía que están inactivos. Por ejemplo, vemos un árbol que vemos todos los días afuera de nuestra casa y lo vemos todos los días afuera de nuestra casa. Es un campo de energía que está inactivo, pero en el momento en el que yo comienzo con mis palabras a interactuar con el mismo árbol, inclusive a decirle qué hermoso estás, a tocarlo incluso, comienzo a despertar este campo de energía y comienzo a fluir con ese ángel y comienzo a generar una conexión con ese ángel. Todos los ángeles vibran y funcionan de esa forma, o sea, son campos de energía que están de alguna manera, todo ya está aquí, o sea, en realidad no vamos a descubrir nada nuevo, ya toda la realidad está aquí. Un maestro me decía, esto es como si entraras a esta habitación por 50 años y nunca te diste cuenta que había un cuadro ahí. Siempre estuvo el cuadro desde el principio, pero no lo percibiste por alguna razón. Igual son los ángeles, o sea, son campos cuánticos de energía que están entre nosotros todo el tiempo, pero que nosotros no tenemos conciencia de ellos hasta que generamos el mérito. Por eso es importante entender que nuestras palabras, nuestra comunicación, nuestra conexión con estos campos de energía son muy importantes, porque activan estos campos de energía hacia nosotros. También los podemos atraer con nuestra actitud o los podemos alejar con nuestra actitud. La actitud es algo que genera una vasija para estos campos de energía. Si nosotros tenemos una actitud de certeza absoluta, estamos atrayendo ángeles todo el tiempo. Pero si nosotros estamos teniendo, por ejemplo, una actitud de dudas, de miedo, de desconexión, de una sensación de carencia, pues obviamente los ángeles no es que no los atraigamos, sino los campos de energía están aquí mismo, están presentes en este momento. Está el dinero, está el amor, está la salud, todo está aquí, pero yo no los logro vislumbrar, no me doy cuenta, porque según Moshe ben Maimónides necesitamos generar ese mérito para poder entrar en contacto con estas entidades. O sea, son entidades creadas y están ahí, van a estar ahí, pero no todos nos podemos dar cuenta de la posibilidad. O sea, es una posibilidad dentro de una infinita gama de posibilidades, pero no todos descubren esa posibilidad.
Y cuando una persona tiene la actitud de certeza, tiene la alegría, está entusiasta y va por la vida, esa persona se le ocurre una idea de negocio que se le traduce en un negocio increíble, ¿no? O le viene una idea de un tema para escribir un siguiente libro y que se va a volver un bestseller. Esa información, toda esa información que es un ángel, tuvo acceso esta persona a él porque tuvo el mérito. De ahí que los sabios dicen, todos podemos accesar a la sabiduría. La sabiduría está para todos, judíos, cristianos, musulmanes, budistas, todas las religiones tienen acceso a la sabiduría. La sabiduría no tiene que ver con una religión específica, sino es las leyes espirituales que es la esencia de todas las tradiciones, están ahí para todos. Todos podemos accesar a eso. Hay una moneda que hay que dar a cambio. Dicen, ¿y cuál es la moneda que hay que dar a cambio? Si la sabiduría Dios la creó para todos y el Eterno no quiere absolutamente nada de vuelta, solo es una energía que desea otorgar y no es algo que desea recibir. ¿Qué es lo que quiere a cambio de nosotros? Quiere que tengamos la certeza y el entusiasmo, porque esa certeza y ese entusiasmo es lo que nos permite empezar a interactuar con el reino angélico. Entonces, la persona puede estar cerca de la sabiduría, puede estar cerca de donde están los ángeles, cerca de donde están los paquetes de energía, donde están los ángeles de alguna manera que no se han decodificado todavía. Por eso dicen que incluso los libros sagrados son códigos, porque no se han decodificado, están ahí, el ángel está ahí. Los sabios lo revelaron y lo codificaron en un texto, que lo vemos como un texto de letras hebreas, arameas. Lo observo, no me doy cuenta, no descubro qué es, porque no tengo el mérito de hacerlo. Pero si yo tuviera el entusiasmo, la alegría para regresar a ese texto y para regresar a ese texto y para regresar a ese texto, entonces el ángel se descodificaría y me revelaría su mensaje. De ahí que por conectar con los libros sagrados de sabiduría, donde se dice que todos los ángeles o muchos grupos de ángeles están ahí disponibles para aquellas personas que vuelven a esos libros sagrados. La manera en la que nosotros debemos de conectar con el libro no es solamente como algo donde vamos a tener más información. Incluso en esta clase no solamente es para tener más información, sino es el hecho de que yo conecte con mi actitud, con mi entusiasmo, con mi alegría, con mis emociones. Estoy conectando mi mente, estoy conectando mis emociones, estoy conectando toda mi esencia al texto, y en ese momento los ángeles empiezan a tener interacción conmigo. Y esa interacción es lo que nosotros conocemos como la revelación de la luz. Ahí es donde se revela la energía y se revela la luz. Entiendo los mensajes, descubro secretos que siempre estuvieron ahí. Como les dije cuando empecé mi charla, mi maestro me dijo que puede ser como entrar a esta habitación 50 años y nunca vi el cuadro que estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Todos los secretos siempre estuvieron ahí codificados en el libro, en la Torá. En esos 5 libros, ahí están todos los secretos codificados, están todos los ángeles codificados ahí. ¿Por qué no todo se nos permite accesar a ellos, percibirlos, conocer sus nombres? Porque no todos tenemos el mérito, y el mérito es algo tan simple como elevarnos a nosotros mismos al nivel de entusiasmo y de alegría para poder conectar con los mismos ángeles. Los ángeles, pues, son seres que están por encima de todos los sentidos, de todos los seres creados, siendo los primeros en aparecer, como habíamos dicho. Los ángeles son seres cuya frecuencia es muy alta, es decir, sus componentes vibran a tal velocidad que pasan al estado radiante y generan luz, por eso se les llama seres de luz. Es la frecuencia más alta que hay, la de los ángeles. Existen distintos planos o esferas, mundos, niveles o dimensiones, etc., tanto en los mundos visibles como en los mundos invisibles, llamados planos espirituales. Debido a que vibran a una frecuencia mayor que el plano físico,
Y todos estos planos están habitados por seres que vibran cada uno en su frecuencia y a su vez dentro de frecuencias y así de forma fractal, pero no infinita ni eterna. El ser humano, aunque es de otra especie de seres o nivel vibratorio, puede alcanzar las frecuencias angélicas si éste así lo decide y más alto aún. Aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros entendemos que el universo todo es un campo de información, si habláramos en cierta forma del universo, diríamos que el universo o la creación realmente es la imagen y semejanza del Creador. Cada una de las criaturas tiene un diferente nivel de imagen y semejanza del Creador, inclusive los ángeles. Claro, solo el ser humano tiene la total, plena y absoluta imagen y semejanza del Creador. Pero todos los seres creados tienen una cierta imagen y semejanza del Creador. Algo así como si un artista que se dedica a pintar, por ejemplo. Un artista que pinta, que tiene su propio estilo, su propia manera. Cada artista tiene su propia manera. Aquí vamos a poner en el caso de los pintores. Cada artista, cada pintor sería un campo morfogenético de frecuencia. Cada artista, cada pintor tiene sus alumnos que participan del campo vibratorio de la frecuencia que su maestro les emana y les enseña. Aunque cada uno de sus alumnos sea un campo individual de frecuencias, pero entran dentro de un campo mayor de frecuencias. Así los ángeles, los diferentes grupos angélicos, las diferentes jerarquías angélicas, las diferentes legiones o coros angélicos, serían los grandes campos morfogenéticos guiados por un ángel en especial, que ya después hablaremos de eso. Y los ángeles que pertenecen a ese coro vibran con la frecuencia general del campo mayor, pero al mismo tiempo tienen su frecuencia individual. Pero así como un artista pinta primero un cuadro de una manera, o quizá un cuerpo humano, un paisaje, y pinta otra cosa, siempre cada una de sus obras estará impresa por la personalidad, la conciencia y las emociones de su autor. De esa manera, el gran artista universal, que es Dios, ha impreso de alguna manera su impronta de imagen y semejanza en cada criatura. Pero acabamos de decir que los ángeles son seres cuya frecuencia es tan alta, es decir, sus componentes vibran a tal velocidad porque son componentes de intelecto y entendimiento, que pasan al estado radiante y se vuelven luz. Entonces, de alguna manera, para poder ver cómo funcionan los ángeles, tendríamos que meterlos dentro de la luz. Tratar de paralelamente hacer una comparación paralela con la luz. La luz vibra a ciertas frecuencias y esas frecuencias de luz nos van a dar colores tan altos como el dorado, el plateado y luego el violeta, que sería el nivel más alto, o el nivel rojo, que sería el nivel más bajo. Dentro de los infravioleta, infraazul índigo, infraazul turquesa, infraamarillo, infranaranja, o infraverde, o infrarrojo, para muchos que manejan los chakras o el arco iris. Y los ultras, que son los arriba, ultravioleta, colores altos, pero todos van en el abanico del rojo al violeta, del rojo al violeta, del rojo al violeta, y cambios intermedios, que se puede dar una gama infinita de mezclas de frecuencias vibratorias. Así pues, los ángeles son así. Podríamos decir que los ángeles vibran en un cierto nivel de luz. Cuando los ángeles se involucran en el universo, los ángeles pueden mantener siempre su nivel de luz y de luminosidad
pero muchas veces ciertos niveles de su propia energía se vuelven al rojo. En el caso de los ángeles caídos, por eso vemos que a los ángeles caídos la mayor parte de las veces se les representa en negro, en café oscuro, en verde, en azul marino, en colores grises, o en medio de lo que es el fuego del infierno, que es un rojo sucio, un rojo contaminado. Ahí es la información que nos está dando, en qué frecuencia se está vibrando la conciencia, el libre albedrío y la voluntad de esas criaturas. Entonces vamos de los niveles más altos a los niveles más bajos. Por eso los ángeles, cuando llegan a manifestarse en la tierra, depende de la jerarquía que sean elegidos para venir, es el nivel o el campo de acción que tienen. Por ejemplo, cuando Francisco de Asís, el seráfico padre, fue estigmatizado, Jesús vino en la frecuencia de los serafines, que es el amor más alto que el hombre puede encontrar. Los serafines son estas entidades angélicas, los Hayot HaKodesh, según la Kabbalah, según el hebreo, los animales sagrados vivientes, y los representan con 6 alas, 2 cubriendo el cuerpo, 2 a punto de vuelo, 2 hacia arriba de la cabeza, que pueden tener más alas, Pero los serafines son, según Dionisio y Areopagita, le llama a los serafines los seres ardientes, pero ardientes de amor. Según el sistema hebreo, no son los Hayot HaKodesh, son los seres que aman a Dios. Ellos están en el campo exterior de la esfera luminosa de Dios, que ya después hablaremos de eso, cuando hablemos del mundo angélico. Y estos seres son puro amor, el amor más alto al que el mismo ser humano puede acceder, sin ser ángel, pero puede acceder a esa frecuencia vibratoria si eleva su frecuencia de amor. Entonces Jesús baja en esa frecuencia, en la forma de un serafín. Francisco lo que ve en la madrugada, cuando va a ser estigmatizado, ve a Jesús abierto en cruz, no crucificado sobre una cruz, sino crucificado sobre las alas, en forma de un serafín, y de las manos y de los pies y del corazón, del pecho de Jesús, bajan rayos luminosos que hacen que Francisco caiga boca arriba sobre una roca, y esa luz le atraviesa las manos, los pies y el costado y les deja impresas las llagas. Pero más que la impresión de las llagas físicas, es el estado de amor al que logra llegar Francisco de Asís. En esa experiencia de estigmatización, San Francisco de Asís llega a un nivel de amor seráfico. Habría muchas cosas que hablar de San Francisco de Asís, pero solo en respecto a los ángeles, seráfico. Por eso después de su muerte le fue revelado uno de sus frailes que inclusive, aunque el Satán era un querubín, no era serafín, el lugar que Satán dejó en el cielo, abandonado por su rebelión, fue ocupado por el seráfico padre San Francisco de Asís, porque alcanzó inclusive un nivel más alto que el de los querubines. Entonces vemos aquí cómo es un momento, es un instante. Los ángeles tienen una serie de dones que Dios les dio, que pueden entrar a estos planos y a estos mundos, y sin trastocar las leyes, las pueden eludir para poder ingerir con el don de presencia, o con el don de ubicuidad, con el don de, por un instante, en un punto de estos universos que no funcionan en el espacio y en el tiempo, pero se tienen que ir inmediatamente, porque si permanecen, la ley divina es que estos universos tienen sus propias leyes, y quien está en estos universos tiene que funcionar con estos. Los ángeles entran y se van, entran y se van. En el caso de Jacob, cuando lucha con el ángel, es toda la noche, Ya después veremos por qué el ángel que lucha con Jacob lucha toda la noche, y cuando está por aparecer el sol se va. Se quiere ir, pero Jacob lo agarra y lo sostiene y le dice: no te dejaré ir hasta que no me bendigas, porque el ángel con el que luchó
Jacob no era un ángel, pues luminoso, no era un ángel pleno de la voluntad de Dios, era otro tipo de ángel. Ya después veremos que aún los ángeles caídos, consciente o inconscientemente, sin percibirlo ellos, están sirviendo el propósito divino. Ellos están trabajando para un trabajo secreto del Espíritu Santo. Los ángeles caídos, aunque ellos piensan que se están rebelando contra Dios y se niegan y lo atacan y tratan de destruir su obra, pero el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, los utiliza de una manera inconsciente para ellos para cumplir un propósito en la creación. Eso después lo veremos. Entonces los ángeles existen en distintos planos, con distintas frecuencias. La conciencia de los ángeles abarca el espacio que cubre su aura o campo luminoso. O sea, cuando un ángel se aparece, según la característica de él, todo lo que queda envuelto con su conciencia entra en esa frecuencia vibratoria. Como Moisés cuando ve al ángel del Eterno en la zarza ardiente. Quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando santo es. Eso tiene un significado muy profundo porque realmente quitarse las sandalias deja que tu cuerpo se desvanezca para que puedas salir de tu cuerpo y poder percibir lo que el Eterno te va a transmitir aquí en medio de la zarza ardiente. La gente siempre cree que Moisés se quitó que Moisés se quitó los zapatos, que Moisés se quitó el calzado y que se inclinó y ahí quedó en cuerpo vivo. No, eso tiene otros significados místicos.